Hola queridos jóvenes, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien, cuidándose juiciosos en casita, aprovechando el tiempo, ese tiempo que tenemos disponible para buscar más del Señor, para meditar en su palabra, para orar. Espero que estén participando muy animados en la cadena de oración, en la cadena de ayuno que tenemos por la situación que está presentando, ¿no? No somos ajenos a esto, es algo que nos incumbe a todos y la iglesia del Señor, nosotros como creyentes, como el pueblo de Dios, debemos presentarnos delante del Señor a favor de toda la humanidad. Así que les invito para que lo sigamos haciendo y si no hay alguno no lo está haciendo, pues puede aprovechar y de una vez o al terminar este tiempo de comunión puede eh, buscar, puede averiguar y vincularse, inscribirse para participar en la cadena de ayuno y en la cadena de oración. Hay unos motivos específicos, los averigua y bueno, bienvenido a este tiempo de clamor por toda la humanidad. También les recomiendo que aprovechemos los tiempos de comunión que tenemos en los horarios habituales de reunión. Este espacio JCP de los sábados de 7 a 8:30 pm, también los domingos de 9:30 a 11:30 de la mañana, los días miércoles de 7 a 8:30 pm, los jueves ayuno desde la mañana. Así que les invito a que estemos pendientes y aprovechemos para buscar más del Señor, rendir más nuestras vidas a Él. El tema propuesto para JCP en este mes de marzo es un tema muy especial. El tema general es al trono de gracia. Y hoy tengo el privilegio de compartir una parte y se trata de Noé. Noé es el personaje que vamos a estudiar hoy y con la vida de Noé vamos a aprender acerca de la gracia. Vamos a hacer básicamente dos partes. La primera parte, unos principios acerca de la gracia y la segunda parte, algo más práctico que tiene que ver cómo hacemos para disfrutar esa gracia. Así que les animo que estén allí reunidos en casita, invite a alguien que esté por ahí cerquita, dígale, bueno, ya vamos a empezar ese tiempo, ya empezamos ese tiempo de comunión, ya vamos a empezar en lleno con la palabra de esta noche y tengamos un tiempo de quietud, tengamos la Biblia listica, vamos a estar todos concentrados, deseando y recibiendo esa palabra que el Señor tiene para nosotros en este tiempo. Es una bendición poder llegar a las casas. Ese es el deseo del Señor. Es la iglesia estilo Dios. Él desea que en las casas vivamos al Señor, escuchemos la palabra, meditemos la palabra, adoremos al Señor, exaltemos su nombre, que tengamos ese fluir de vida en nuestras casas. Él debe estar feliz por eso y nosotros también estamos felices porque Él en su misericordia nos ha mostrado esta manera y, y estamos aprovechando la situación. Es una ventaja realmente para que podamos tener estos tiempos de comunión desde nuestras casas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por los jóvenes, Señor, que en esta hora están conectados y están disfrutando este tiempo de comunión, gracias por los que están llegando, gracias por las personas que están allí en casa, acompañando, escuchando. Pido tu bendición para todos, Señor. En este tiempo nosotros hemos podido reconocer que todos necesitamos de ti, Señor. Y gracias porque tú te ofreces a todos. Tu amor está ofrecido para toda la humanidad. Tú no haces distinción de credos, de raza, de etnias, de política, no haces distinción de nada. Somos tu creación y tú tienes misericordia para todos nosotros. Oramos, Señor, que en esta hora nos hables, habla, Señor, habla tu palabra conforme a nuestra necesidad. Habla, Señor, tu palabra, nosotros vamos a estar atentos a escuchar, atentos a recibir tu palabra, Señor, y queremos ponerla en práctica con perseverancia. Estamos delante de ti, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos jóvenes,
Entonces el tema que tenemos general es al trono de gracia y hoy particularmente vamos a ver a Noé. Con Noé vamos a aprender unos principios y luego en la última parte vamos a ver de una manera práctica cómo disfrutar esa gracia. Vamos por favor primeramente a Génesis capítulo 1 verso 26. Génesis capítulo 1 verso 26. Ojalá todos estemos buscando allí. Vamos a ver varios versículos de Génesis. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese versículo es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia, porque muestra el deseo del Señor, el propósito del Señor al crear el hombre. Génesis 1:26 nos dice que Dios creó al hombre para que el hombre lo expresara, para que fuera su imagen. Y no solamente para que lo expresara, sino para que ejerciera su poder. Dios creó al hombre para que lo expresara y para que señoreara, para que reinara sobre toda la tierra. Eso es un deseo, un propósito muy alto por el cual el Señor nos ha creado. Allí mismo en el capítulo 1, un poco más adelante, en el verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Les recuerdo que el Señor el día sexto creó al hombre precisamente, y a medida que iba avanzando el tiempo de esa creación, él cuando terminaba una parte, él miraba lo que había hecho y tenía una expresión muy bonita, que era bueno lo que había hecho. Era bueno, hacía algo y decía, hoy está bueno. Excepto el segundo día, no vamos a entrar en detalles porque el segundo día no dijo así, algunos lo recordarán, otros se los dejo para que lo averigüen, pero nos interesa más el día sexto. Cuando el Señor hizo lo que tenía que hacer el día sexto, según el verso 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que la parte que hizo el día sexto era una parte superior a las demás, porque no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Dios hizo al hombre así, bueno en gran manera. A ti te hizo así, a mí me hizo así, a las personas que tienes al lado nos hizo así. Esa creación fue una creación buena en gran manera. Dios mismo se maravilló al ver la creación. Pero pasó algunas cosas terribles, como las que muestra el capítulo 3 de Génesis, el pecado del hombre, y empieza esa degradación del hombre a partir de Génesis capítulo 3. Adán comete ese pecado terrible de desobediencia. Adán y Eva cometen el pecado. Luego el Señor habla, ahí en el mismo capítulo 3 empieza a la Biblia a hablar cómo el Señor nos presenta la redención y tenemos la posibilidad de volver a Él, la posibilidad de retomar esa amistad con el Señor. Luego en el capítulo 4 se ve el hombre teniendo la libertad de seguir ese camino que había trazado en Génesis capítulo 3 después del pecado, o sea, para volver a Él. Pero en el capítulo 4 vemos que uno de los hijos de Adán y Eva siguen ese camino, pero el otro no, el otro siguió su propio camino. Hablando de Caín, siguió su propio camino y eso fue terrible porque sigue el pecado, sigue la decadencia del hombre. Recuerden que Caín mató a su hermano Abel. Sigue en esa situación, en el capítulo 4 hay algo especial a favor del hombre en su búsqueda del Señor y es que empiezan a invocar el nombre del Señor. Pero a pesar de esto,
sigue la degradación del hombre. En el capítulo 5 es un capítulo como de un paréntesis especial allí, donde se habla de una serie de personas, luego vamos a comentar un poquito, pero llegando al capítulo 6 la situación del hombre está muy mal, está terrible. El hombre va de mal en peor. Examinemos lo que dice en Génesis capítulo 6 versos 5 y 8. Génesis capítulo 6 versos 5 al verso 8. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hasta ahí la lectura. Es tremendo lo que dice acá. Qué contraste con el capítulo 1. En ese verso 31 de Génesis 1, el Señor ve lo que hizo y dice, es bueno en gran manera. Sin embargo, aquí en el capítulo 6 de Génesis, el Señor ve la maldad, dice el verso 5, que ve la maldad de los hombres, que era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Y qué dice el verso 6? Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué diferencia, qué contraste. Queridos jóvenes, les digo esto es un asunto tremendo, es un asunto tremendo. Es una desgracia lo que sucede, lo que dice el Señor aquí en Génesis capítulo 6. Qué contraste con el capítulo 1. En el capítulo 1, el hombre conforme al propósito de Dios es una bendición, es bueno en gran manera. Pero el hombre alejado de Dios por el pecado es un desastre. El Señor se arrepiente de haberlo creado. Es una tragedia. Querido joven, tu vida, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, es buena en gran manera. Es una bendición, es un deleite para Dios, es una bendición para todos. Pero tú, alejado de Dios por el pecado, es una tragedia. Es una tragedia no solamente para ti, sino que es una tragedia para todo el mundo, para los que te rodean. Y es una deshonra para Dios. Y eso fue lo que pasó acá. El Señor se arrepiente de haber creado al hombre. Entonces dice, no, voy a destruirlos a todos, los voy a raer, los voy a limpiar de la tierra. Los voy a quitar a todos de la tierra. Hasta los animales los voy a quitar. Sin embargo, en el versículo número 8 hay un contraste. Encontramos una palabra pero que indica un contraste. Todo viene de mal en peor y eso trae un juicio, pero, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es aquí donde entra en acción esta persona que vamos a estudiar hoy, Noé. Noé es uno de los patriarcas más importantes que menciona la palabra de Dios. Tan importante que el Señor ya estaba decidido y arrepentido de haber creado al hombre y lo iba a destruir por completo. Pero dice el verso 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y lo primero que te quiero decir es esto. Todo estaba terrible, pero la gracia de Dios se contrapone a todo eso terrible. Es decir, puede ser que tu vida, por ejemplo, esté muy mal, o que conozca a alguien que esté muy mal, muy apartado de Dios, pero la gracia de Dios puede cambiar todo. Esa persona puede ser merecedor del peor castigo. Tú de pronto te sientes merecedor del peor castigo, pero la gracia de Dios puede cambiarlo absolutamente todo. Y eso fue lo que sucedió con Noé. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Hay muchas cosas que decir de Noé, pero lo primero que quiero decir es que Noé está estrechamente relacionado con la gracia de Dios. Recuerda esto. Noé está estrechamente relacionado con la gracia de Dios. Generalmente cuando uno de chiquitico le dicen Noé o piensa en Noé, ahí mismo lo asocia con el arca, ¿cierto? El arca de Noé, por supuesto, y está bien. Y los animales, está bien. Y el diluvio, está bien. Incluso el arco iris también está muy bien. Pero yo quiero que de hoy también asociemos a Noé estrechamente con la gracia de Dios. Hablar de Noé es hablar de la gracia de Dios. Y acá tenemos un ejemplo tremendo, el verso 8. Todo estaba terriblemente mal por la maldad del hombre y el Señor los iba a destruir, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así que hay muchas cosas que decir de Noé, pero voy a aprovechar los poquitos minutos que voy a emplear para decir lo básico, lo que me parece a mí fundamental acerca de la vida de Noé. Unos principios, aprovechando que estamos aquí en este libro de Génesis, que de paso les quiero recordar que Génesis contiene muchos principios, muchas semillas. Génesis es un semillero y esas semillas, al ir adelantando en la palabra de Dios, al ir avanzando en los libros de la palabra de Dios, vemos cómo esas semillas se van dando su resultado, van dando su fruto. Y es muy importante leer Génesis, meditar en Génesis, aprender sus principios de Génesis, porque nos sirven para el día a día. Uno podrá pensar, pero es que Génesis, eso es el primer libro de la Biblia, eso es de hace tiempo, pero son semillas, son principios muy útiles que necesitamos tener en cuenta todos los días de nuestra vida. Así que vamos a ver lo fundamental, lo primordial, el principio que encierra esa vida de Noé y su relación con la gracia. Para eso le invito que vayamos a nuestras Biblias a Génesis capítulo 5, verso 28 y 29. Génesis capítulo 5, verso 28 y 29 dice: Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Esos son los versos 28 y 29. Habla de Noé, la primerita vez en la Biblia donde se habla de Noé. Génesis capítulo 5, verso 28 y 29. Dice que el papá se llamaba Lamec y dice que engendró un hijo y que le puso un nombre a ese hijo. ¿Qué nombre le puso? Noé. Pero dice algo muy especial. Dice, y llamó, verso 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Debemos recordar, debemos saber, tener presente que en Génesis 3, cuando el hombre peca, el Señor viene a ejecutar un juicio, porque todo pecado tiene sus consecuencias. Queridos jóvenes, todo pecado tiene sus consecuencias, así que debemos estar muy juiciosos delante de Dios. Y uno dirá, uy, pero es que tantas tentaciones que hay, tan débiles que somos, y la juventud que se presta para eso, y el ambiente, etcétera, etcétera. Pero por eso es que estamos hablando de la palabra y por eso estamos viendo tremendo ejemplo aquí. Es que la situación en los tiempos de Noé no era distinto. Mire que el Señor vio que todo era perversidad en ellos, todo era maldad en ellos. Solamente querían hacer el mal. Pero, hay un contraste, pero Noé halló gracia. Y hallar gracia no es que el Señor le va a alcahuetear. Vamos a ver qué es esto. Veamos el principio. Dice aquí claramente en el verso 29, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y
del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. A causa del pecado el Señor maldijo la tierra. Y eso implica que de ahí en adelante el hombre no podía simplemente coger las frutas, las legumbres, disfrutar de toda la creación, sino que ahora le iba a tocar trabajar muy duro para el sustento. El sudor de la frente, dice la palabra textualmente en Génesis 3. Le iba a costar mucho y nos cuesta mucho. Mire todo lo que hay que hacer para poder conseguir algo, para conseguir el sustento. Así que de ahí en adelante, a causa de la maldición de la tierra, el asunto de la, de la provisión fue algo tremendo porque hay que esforzarse mucho para esto. Y el hombre empezó a hacer sus obras, a esforzarse, a trabajar mucho. Pero dice el verso 29 que llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. Noé tiene un significado. Noé literalmente significa gracia o significa descanso. Y ese descanso es un descanso por gracia. ¿Cómo así un descanso por gracia? Sí, el Señor maldice la tierra y entonces hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que hacer mucho esfuerzo para buscar el sustento, hay que hacer mucha obra de mano, pero Noé viene a aliviar a la gente de ese trabajo de las manos. Viene a aliviar de esas obras y del trabajo de sus manos a los seres humanos. Es el significado de Noé. Noé significa gracia, Noé significa descanso o reposo. Un descanso o reposo por gracia. Es decir, ya el hombre no va a tener que estar apoyándose en sí mismo para su sustento. Ya no tiene que estarse pues desbaratando para conseguir algo. Ahora ya podrá confiar en el Señor. Ya será, su confianza será el Señor. Puede poner su confianza en el Señor. Tiene la posibilidad. Ahora, eso no es obligatorio. El que lo quiere hacer lo hace, el que no, no. Pero tiene el hombre esa posibilidad. Así lo puso el nombre. Y ese nombre no era porque sí, ay, tan bonito, pongámosle Noé. No, no era porque sí. El Señor le dio una dirección a ese papá, le dio la dirección a Lamec para ponerle ese nombre. Y vemos precisamente lo que leímos en Génesis capítulo 6, verso 8, que cuando el Señor iba a destruir a todos, a toda la tierra, a toda la humanidad, entonces Noé halló gracia, precisamente. ¿Qué sucedió entonces con Noé? ¿Cómo interpretar, cómo juntar estas cosas? ¿Cómo juntar ese principio que acabo de leer del nombre de Noé en Génesis 5, 28, 29 con el que haya hallado gracia delante de Dios y no vaya a destruirlo a él y a su familia? Porque finalmente sabemos que ah, el Señor le manda a construir un arca donde mete los animales, mete su familia y ellos se salvan de ese juicio del diluvio. Cuando se termina el diluvio, Noé representa y arranca con su familia una nueva oportunidad, un nuevo comienzo para el ser humano. Eso es lo que significa. Queridos jóvenes, podemos estar muy mal, pero Noé es gracia, Noé es descanso. Podemos tener un nuevo comienzo en el Señor. Es un borrón y cuenta nueva. Y un borrón terrible porque la gente pereció, pero hubo gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Noé significa la posibilidad de tener un nuevo comienzo. Querido joven, el nuevo comienzo para tu vida no es por tu propio esfuerzo, no es por el esfuerzo de tus manos o por tu fuerza de voluntad, sino por obra de Dios. Eso es lo que significa gracia, permitir que Dios sea el que hace las cosas. Él ya las hizo, pero tienes que permitir que las haga en tu vida. Tienes que aprovechar que Dios haga esas cosas, que Dios haga lo que tenga que hacer.
¿Qué es gracia? Es permitir que Dios obre en tu vida. Es literalmente dejar que el Señor Jesús que vive en ti sea el que hace las cosas, el que vive su vida en ti. Ese es el principio. Y ahora, lo práctico, ¿qué es entonces? Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 16. En Hebreos capítulo 4, verso 16, vamos a ubicarnos pronto allí. Hebreos capítulo 4, verso 16, que es el verso que ha enmarcado este mes en JCP. Hebreos 4, 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya hemos visto en Noé el principio. Noé significa descanso, descanso de las obras, del esfuerzo humano para poder confiar en Dios, para tener un nuevo comienzo en Dios. Ahora, ese es el principio, ahora la manera práctica, ¿cómo aprovecho esa gracia? Pues hay un trono de Dios. Dios tiene su trono establecido en el cielo. Él desde ahí lo que nos muestra Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5 es que Dios en su trono administra todo el universo. Él está listo para hacer sus juicios desde su trono. Por eso se ven relámpagos allí, voces, y es como temerario ese lugar. Pero para todos los creyentes, ese mismo trono que es para que Dios administre justicia, para que Dios ejecute sus juicios, para el creyente ese mismo trono es un trono de gracia. Y es un trono de gracia porque el Señor Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, está allí en ese trono. La presencia de Cristo Jesús en el trono indica que Él ya ha vencido. Es decir, el Señor ya hizo todo un proceso. El Señor Jesús ya descendió del cielo, ya se encarnó, ya murió, ya resucitó, ya ascendió nuevamente al cielo. Él ha traspasado los cielos y victorioso entra en el trono. Y que nuestro Redentor, nuestro Salvador esté ahí en el trono, eso es una gran bendición para nosotros, porque ese trono de juicio se convierte para nosotros en un trono de gracia. Es decir, ya podemos confiar en que Él ejecute a favor de nosotros. Ahora, ¿cómo aprovechamos esa gracia? ¿Cómo hacemos para que Dios haga en nosotros las cosas que, que es para aprovechar un nuevo comienzo, para tener una vida en la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo al Señor? No es esforzándonos, no es amarrándonos para no salir corriendo a hacer las cosas inadecuadas, no, es confiar en el Señor. ¿Cómo hacemos para disfrutar esa gracia? Aquí dice en Hebreos capítulo 4, verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos acercarnos a ese trono de gracia. Debemos acercarnos. Ahora, ¿cómo nos vamos a acercar si el trono está en el cielo y nosotros estamos aquí todavía? ¿Cómo hacemos para acercarnos? ¿Tenemos que morir para poder hacerlo? No, nos podemos acercar ya en este mismo instante, gracias a que el Señor Jesús ya traspasó los cielos. Recordemos, como nos dice en Génesis capítulo 28, que hay una escalera. ¿Recuerden el sueño de Jacob? Hay una escalera que está apoyada una parte en el suelo y la otra parte en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Según lo que muestra luego en Juan capítulo 1, el último versículo. Recuerda que nosotros vimos Juan capítulo 1, verso 51. Nos muestra que el Señor Jesús es esa escalera. Esa escalera. Juan capítulo 1, verso 51. El Señor Jesús es esa escalera que soñó Jacob. El Señor Jesús es el que une la tierra y el cielo. Así que no tenemos que ir hasta el cielo, sino que ya está el cielo aquí. En el sueño de Jacob, Jacob se dio cuenta que ese lugar era puerta del cielo, que era casa de Dios. Así que donde esté cualquier creyente, allí
es un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Ahí donde tú estás, ahí en tu casa, tú estableces ese contacto. ¿Por qué? Por lo que el Señor Jesús ya hizo. Él traspasó los cielos para que eso sea una realidad. Así que donde hay un creyente, ahí es puerta del cielo y casa de Dios. O sea, tú tienes que acercarte al Señor allí donde estás. ¿Y cómo lo haces? Ok, vamos a hacer exactamente. ¿Dónde está la base superior de la escalera? En el cielo. ¿Pero exactamente dónde? En el trono de Dios. ¿Y la parte inferior de la escalera dónde está apoyada? En la tierra. Sí, pero exactamente dónde? ¿Dónde está un creyente? Sí, pero exactamente en qué parte? En el espíritu de ese creyente. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, la vida de Dios, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, están viviendo dentro del creyente. El Señor está en nosotros, en nuestro espíritu, ahí está la vida de Dios. Así que nosotros debemos ejercer nuestro espíritu. De esa manera es que nosotros nos acercamos al trono de la gracia. ¿Cómo? Ejercitando nuestro espíritu. No es con sentimentalismos, no es con sentimientos de culpa, de miedo, tampoco es por romanticismo, no, es un asunto espiritual. Tienes que ejercer tu espíritu, tienes que eh, actuar con tu espíritu. Por eso es que es tan importante esos tiempos de adoración donde te rindes al Señor y empiezas a tener esa comunión con Dios y empiezas a adorarlo. Y cuando ya empiezas a disfrutar su presencia, ya te das cuenta que estás operando desde tu espíritu. Así es que funciona. Así como le dijo a la mujer samaritana, que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan como en espíritu y en verdad. Tenemos que operar desde nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu para buscar al Señor. Así que tú buscas al Señor allí donde estás, exactamente donde, en tu espíritu. Así te acercas a ese trono de la gracia. Ahora dice que el verso 16, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia y la gracia son las dos manifestaciones del amor de Dios. Así se manifiesta el amor de Dios. Lo primero, la misericordia, en ese mismo orden como está allí en Hebreos 4:16. Y lo segundo, es la gracia. La primera manifestación de amor de Dios para el hombre se llama misericordia. Y la segunda manifestación se llama gracia. La misericordia se manifiesta de lejos y la gracia de cerca. La misericordia se ofrece para todo el mundo, todo el mundo. La misericordia de Dios se manifiesta para todo el mundo. Por eso es que hemos estado orando todo este tiempo, que Dios manifieste, haga grande su misericordia para toda la humanidad que estamos enfrentando esta emergencia mundial. Pero la gracia solamente se manifiesta para su pueblo, para los hijos. Así que la misericordia es para todos, la gracia es para el pueblo de Dios. La misericordia es de lejos, la gracia es de cerca. Si alguien quiere disfrutar la gracia, ¿qué tiene que hacer? Primero, que Dios tenga misericordia para que esa persona se pueda acercar. Y cuando ya se acerca, ya está lista para disfrutar la gracia de Dios. La misericordia es general, la gracia es particular. Mira que dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia es general, pero la gracia es particular, es para el oportuno socorro, es para lo que necesitas. Sanidad, perdón, liberación, libertad, discernimiento, dominio propio, pasión por el Señor. El Señor te da el oportuno socorro. Él es oportuno, Él lo que necesitas lo vas a encontrar. A veces nosotros no estamos bien con el Señor. Y entonces, ¿cómo nos vamos a acercar? Pues es que nos acercamos a ese trono de gracia para alcanzar misericordia, primero. Estamos lejos por nuestro pecado, porque no hemos dejado de orar, porque le hemos cogido pereza a las cosas de Dios, entonces nos sentimos lejanos y estamos lejanos. Pero al acercarnos, primero encontramos misericordia, entonces el Señor nos acepta así como está y nos permite seguir acercándonos para, ahora sí, hallar gracia para el oportuno socorro. Querido joven,
jóvenes que me escuchan, que estuvieron atentos, y las demás personas que de pronto están escuchando esta prédica, esta palabra acerca de la gracia, y particularmente enfocados con Noé. Noé nos da un ejemplo de un nuevo comienzo. La humanidad tuvo un nuevo comienzo, donde puede apoyar su vida en el Señor y no confiar en sus propias fuerzas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Yo te invito, querido joven, que cierres tus ojitos allí donde estás y que recuerdes que no importa si estás mal con el Señor, porque no es en tus fuerzas, sino en las de Él. Ten presente que hay un trono de gracia y la invitación del Señor es que te acerques. ¿Cómo te puedes acercar? De esta manera, mira, cierra tus ojos, piensa en el Señor, piensa cuánto lo necesitas y dile con tus propias palabras que lo necesitas. Si le has fallado, dile con tus propias palabras, Señor, te he fallado y perdóname por esto. Dile exactamente qué cosas has hecho que han ofendido al Señor. Y pídele perdón. Él está listo para perdonar. Está listo para perdonar, así que no lo dudes. Acércate a ese trono de gracia. Está disponible para ti, está disponible para mí, está disponible para todos. Acércate para alcanzar misericordia y vas a hallar gracia. Así que cada vez, no solamente cuando hayas pecado, continuamente te acercas. ¿Para qué? Para hallar gracia. Es decir, para que la vida de Dios fluya a tu vida y puedas vivir ese día, puedas vivir este resto de sábado, puedas vivir mañana domingo, puedas vivir el lunes, puedas vivir toda esa semana, puedas vivir cada día. ¿Cómo? Dependiendo de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos permite descansar de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio trabajo, de la obra de nuestras manos, de nuestros esfuerzos fallidos por agradar a Dios. Nos permite un nuevo comienzo. Y ese nuevo comienzo, ¿cómo lo vamos a disfrutar? De una manera práctica, acercándonos al Señor en oración. Acércate al Señor cada día. Cuéntale tus cosas, tus debilidades, tus fortalezas. Dile que lo amas, adórale. Sin duda vas a disfrutar, vas a alcanzar misericordia y vas a hallar gracia para las cosas que necesites ese día en particular, para lo que estás pasando, para tu familia, para tus seres queridos, para tus sueños, tus metas, para tu vida entera. Cierra tus ojitos y dile al Señor con tus propias palabras, Señor, te necesito. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. No quiero hacer las cosas de mi fuerza, sino en tus fuerzas. Quiero que tú seas el que hace las cosas en mi vida. Quiero acercarme cada día, Señor, a tu trono. En el nombre de Jesús quiero hacerlo. Dile esas sencillas palabras, pero con toda certeza, con, con toda confianza. Así es que nos tenemos que acercar con confianza, porque ese trono de gracia está disponible para ti, está disponible para todos. ¿Ya has hecho esa oración? Ahora quiero terminar orando yo solito. ¿Tú me acompañas uniéndote? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Noé, gracias por el nuevo comienzo, gracias por estar disponible, gracias por estar en tu trono, que es para nosotros un trono de gracia. Queremos acercarnos cada día, Señor. Ponemos todas las familias en tus manos, Señor. Te damos gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, queridos jóvenes.